Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros oyentes en esta tarde tan hermosa, soleada, y como siempre iniciamos en esta tarde el programa número 39, dándole el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza al Cordero que fue inmolado, y le damos gracias a Él por mantenernos unidos a cada uno de ustedes y conectados a través de este ministerio evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Para nosotras, las siervas de Jesucristo, Maribel Monte Jiménez y quien les habla, Isbelia de Jesús Herrera Caraballo, es un gozo llevar para ustedes el plan de redención hasta lo último de la tierra. Este es y será siempre nuestro principal objetivo. Maribel, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, Isbelia. Muy bien, gracias a Dios. Bastante calor aquí en Barranquilla, pero agradecida con Dios por estar nuevamente en esta oportunidad que nos da de llevar su palabra. Así es, Mari, así es. Nuestro principal invitado es el Espíritu Santo de Dios. A través de él, este ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, quiere compartir contigo la palabra de Dios y hacerlo siempre de una manera sencilla, humilde, fresca, para que todo en nuestra vida cambie, para que todo en nuestra vida sea transformada de la mano de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Los invito para que oremos, para poner este bello tiempo en las manos del Señor y que sea Él, el Espíritu Santo, quien tome control de toda palabra que sale de la boca de Maribel y de mi boca. Amado Dios y Padre eterno, santificado sea tu nombre. Padre, en esta hermosa tarde te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra y el poder a ti, Dios, el único Dios fiel y verdadero que la merece. Hoy colocamos nuestras vidas delante del trono de tu gracia. Colocamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que seas tú, Dios, quien la guíes, para que cada palabra que salga de nuestra boca sea dirigida y sea iluminada con el poder de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que podamos predicar y podamos declarar tu palabra con denuedo. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que tu sabiduría, que tu entendimiento, que tu gracia, tu poder y tu autoridad esté sobre nosotros, para que nosotros menguemos en nuestro corazón y Cristo crezca en nosotros. Padre, te pedimos por cada oyente, te pedimos por cada suscriptor de este ministerio, Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Prepara su tierra, arranca, Dios, toda maleza, arranca toda cizaña que haya en el corazón y siembra, Padre Santo, permite que haya una tierra abonada para que pueda ser sembrada tu palabra y tu palabra crezca, florezca y dé fruto en abundancia. Señor Dios Todopoderoso, en esta bella tarde, bendecimos a Israel y bendecimos a Jerusalén con paz. Los bendecimos con amor y lo más importante, mi Dios y mi Rey, los bendecimos con la salvación que viene del cielo, pidiéndote, Señor, que en ellos sea corrido el velo de arriba hacia abajo, para que ellos puedan ver al Cristo resucitado en sus vidas y puedan obtener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos suscriptores, mis queridos oyentes, estamos aquí. Recuerden, estamos iniciando en este momento nuestro programa número 39. En las series que venimos desarrollando del poder que hay en la cruz, hemos visto el poder que hay en la cruz para salvación, para redención de la maldición, y hoy queremos desarrollar un tema que es el poder en la cruz para sanidad. Mari, me encontré un versículo precioso en el estudio que hacemos en el día con día para llevar esta transmisión a nuestros oyentes, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1.
Y yo quiero leerla y comenzar con este versículo tan hermoso que me encontré, que digo: Dios mío, tú eres bueno y para siempre son tus grandes y benditas misericordias. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer 18 y 19. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Qué bello mensaje. El Señor hoy nos está diciendo que el mensaje de la cruz no es una ridiculez. Lo es para todos aquellos que van rumbo a la destrucción, pero no para nosotros, porque vemos que el mensaje de la cruz es el camino a la salvación y sabemos que es el poder mismo de Dios. Así que hoy le pedimos al Señor que destruya la sabiduría de los sabios y deseche la inteligencia de los inteligentes, para que tú y yo podamos ser entendidos en la palabra del Señor. Hemos dicho de que vamos a desarrollar el programa de el poder que hay en la cruz para sanidad. Y programas atrás hemos hablado del libro de Isaías, capítulo 52, desde los versículos 13, lo hemos venido estudiando, analizando. Hemos estudiado el capítulo 53, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y hoy queremos ratificar que cuando Jesús llevó nuestros pecados, Él también llevó nuestras enfermedades. La cruz marcó una cura completa para todas las enfermedades que hay hoy sobre la humanidad. El precio por tu sanidad y el precio por mi sanidad ya fue pagado. Entonces, si eso es así, la enfermedad no puede gobernarte más a ti, ni puede gobernar más mi vida. ¿Por qué? Porque esto solamente puede suceder si tú se lo permites. Veíamos de que en Isaías, capítulo 53, versículo 4, decía la palabra que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga ya nosotros fuimos curados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta y lo primero que tenemos nosotros que hacer es creer el hecho de que Jesús llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, ya Él llevó nuestras debilidades, ya Él llevó nuestros dolores. Esta es una verdad que tú y yo tenemos que entender. Está escrita en la palabra de Dios, que es la verdad, con respecto al tema de la sanidad. Cristo destruyó el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos va a ser libre? Nos va a ser libre del poder de Satanás. Si Satanás tiene tu cuerpo, si Satanás te tiene sumergido en un momento de enfermedad, de dolor, de dolencia, eso ya está sobre Cristo Jesús. Y esto es algo que tú debes de tenerlo en cuenta, de que nuestra sanidad ya ha sido comprada y no fue comprada con cualquier cosa, fue comprada con precio de sangre. ¿Qué hizo Jesús con nuestras enfermedades? De acuerdo a la palabra que acabamos de leer, Él ya la llevó por nosotros. No puede ser la voluntad de Dios para nosotros que nosotros padezcamos las enfermedades y los dolores que ya Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice que tanto amó Dios al mundo que dio un sustituto, que es su Hijo unigénito, para salvar a la humanidad de la maldición de Satanás. De la maldición de Satanás. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 13, versículo, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice la palabra, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos ha rescatado de la maldición
dictada en la ley. ¿Cuándo? Cuando fue colgado en la cruz. Allí en la cruz tiene que iniciar todo el proceso de amor, de amistad, de redención, de salvación que Cristo ha tenido para con cada uno de nosotros. Él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestras iniquidades, de nuestra transgresión, porque dice que maldito todo el que es colgado en un madero. Él cargó ya con esa maldición, él se hizo maldito para que tú y yo tengamos libertad, tengamos sanidad. En muchos momentos, Mari, a mí me aterra algo, y es que tú siempre escuchas a las personas cuando están enfermas que ellos consienten la enfermedad, ellos se apropian de la enfermedad. Ellos dicen, es que yo soy diabético, es que yo soy hipertenso, es que esta enfermedad mía me tiene así. La enfermedad no es de nosotros. La enfermedad ya está sobre Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos y echar fuera la enfermedad. ¿Por qué tú y yo lo digo? No, tenemos que hacerlo en el nombre de aquel que murió en el madero, en el nombre de Jesús de Nazaret. No le des lugar a tu cuerpo. No existe ningún pecado, por grande que sea, que el sacrificio de Jesús no pueda cancelarlo y no pueda limpiarnos. El poder del Dios Altísimo, por ese sacrificio hecho en la cruz, limpia, transforma cualquiera de nuestros pecados. Dice que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, Él los vuelve blanco como la blanca lana, para que tú y yo recibamos salvación, para que no quede rastro de tu pasado, para que no quede rastro de tu pecado, para que no quede rastro de mi pasado ni de mi pecado. Jesús pagó el precio de nuestra redención por toda la maldición de la ley, de toda, no dice de un poquito, dice de toda. Así es, Silvelia. Volviendo a la obra de Cristo en la cruz, la obra de Cristo en la cruz fue total y absolutamente completa, no fue una obra a medias. En la obra en la cruz se pagó el precio de la maldición, del pecado, de toda nuestra culpa. Y esa obra en la cruz que hizo nuestro Señor trajo para nuestras vidas, así como fue completa, anulando todo lo que en contra de nosotros había, trajo una serie de beneficios absolutamente completos también. El beneficio del perdón, el beneficio de la salvación, el beneficio de la reconciliación, el beneficio de la liberación, el beneficio de la sanidad. O sea, la obra de Jesucristo fue completa ahí. No fue solamente para salvarnos, no fue solamente para perdonarnos, para que nos reconciliáramos con el Padre. No, la obra de Jesucristo pagó todo, toda la deuda. No fue que nada más voy a hacer esto y ya el resto te toca a ti. No, ya nada más voy a pagar por tu salvación y la sanidad consíguela tú como puedas. Yo nada más voy a pagar por el perdón y la liberación y la exención de la maldición, consíguetela tú como puedas. No, Jesucristo lo hizo todo completo, todo. Mira lo que dice en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. La obra de Cristo puso a disposición nuestra ese beneficio, o sea, puso muchos beneficios a nuestra disposición. O sea, Jesucristo hizo la obra y con esa obra surgen una serie de beneficios para nosotros. Y como decirlo por lo menos en términos coloquiales, nos puso en la bandeja esa serie de beneficios, nos lo sirvió en la mesa. Haz de cuenta cuando estamos en un buffet que está toda la mesa ahí servida con diferentes tipos de alimentos. Eso hizo Jesús al pagar ese precio en la cruz. Puso a disposición nuestra una serie de beneficios. Y ahora, ¿cómo recibo yo ese beneficio? Porque el beneficio ya como lo figurábamos en el buffet, está servido.
Ahora, ¿cómo me apropio yo de esos beneficios? Yo los recibo a través de la fe en que yo tenga en esa obra que hizo Jesucristo, en la convicción de que tengo de que esa obra fue completa y que fue para mí. No fue para los ángeles, ni mucho menos para los demonios, que fueron ángeles rebeldes. ¿Ya? No, el beneficio de esa, es que no fue ni siquiera por él mismo, fue para nosotros, porque él siendo Dios, él no tenía ninguna necesidad de padecer lo que padeció. Él estaba en su trono, él estaba en el cielo, ha estado desde siempre, para siempre, él es desde estuvo en la creación, él es Dios. El beneficio de Jesucristo fue para nosotros. Amado oyente, amado suscriptor que nos escuchas, que nos ves, el beneficio de Dios está dispuesto para ti. El beneficio de la cruz. O sea, ya no tenemos que pagar el precio de la cruz, pero Dios es tan grande y misericordioso que no nos hace pagar el precio de la cruz y encima nos da el beneficio de lo que trajo esa cruz. Y en esa cruz está el beneficio de tu sanidad y de mi sanidad, de tu sanidad emocional, de tu sanidad física, de tu sanidad espiritual, de tu sanidad del alma, de tu sanidad de tu finanza, de la sanidad de tu familia. El caso está es en ir a servirnos ese beneficio, así como cuando pasamos delante del buffet y nos comienzan a servir. Nosotros decimos, quiero esto, quiero esto, quiero esto, de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a nuestra necesidad. Y así Jesucristo puso a disposición todo el beneficio que eso traía. Ahora nos corresponde a ti, nos corresponde a mí ir a servirnos de ese beneficio, ir a servirnos de esa bandeja que Dios nos puso a través de nuestra fe, a través de creer que Él es el Hijo de Dios, de que Él está vivo, de que Él te escucha, de que Él ve tu padecimiento y que no quiere que tú padezcas en una enfermedad porque es que Él ya la sufrió por ti. Pero tienes que apoderarte de esta palabra. Tienes que creer esta palabra, tienes que creer en lo que Él hizo, tienes que creer que Él está vivo, tienes que creer que Él demanda de nosotros una entrega, que este beneficio está dispuesto a ti, pero en la medida en que tú y yo creamos en lo que Él hizo y en lo que Él dijo y en lo que está escrito. Así es, Maribel. Mira que tú decías algo. Tú decías que Él no solamente llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras enfermedades físicas, Él llevó nuestras enfermedades espirituales, Él llevó nuestras enfermedades financieras, económicas, nuestras enfermedades del alma. Él llevó todas nuestras enfermedades. Tanto es, y yo otra vez quiero volver al punto de Isaías 53:4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, no nuestro dolor, nuestros dolores. Y mucha gente, yo lo he escuchado decir cuando se refieren a este versículo, de que se refiere más que todo a las enfermedades espirituales, no a las enfermedades físicas. Entonces yo quiero referirme a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo del 14 al 17, dice la palabra del Señor. Esta palabra tiene un subtítulo que dice Jesús sana a mucha gente. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Esto mismo nos lo está hablando Isaías 53. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Algunas personas tratan de convencernos que esto solamente es enfermedad espiritual, pero no es así. Sin duda alguna, aquí Jesús estaba refiriéndose a una enfermedad física, porque cuenta que la suegra de Pedro estaba enferma en cama y tenía manifestaciones físicas, como la fiebre,
Y dice que solamente Jesús, con tocarle la mano, la fiebre se fue. Y Belia, Entonces, quisiera hacer una cosa. Ahí mismo dice en el verso 16, él separa las dos cosas. a eso iba, Mari. Demonios y sanó enfermos. Así es, ahí va ahora. Dice, ella se levantó y le preparó una comida. Pero ¿qué hace Jesús en ese mismo lugar? Jesús en ese mismo lugar dice que sanaba muchos endemoniados. Esos muchos endemoniados, sin duda alguna, al caer la noche y llevar esos endemoniados tenían una enfermedad espiritual, algo que tú no puedes ver con un examen clínico, con un examen bacteriológico, con un examen médico. Pero dice también que con la palabra echó fuera a los demonios. Es decir, ¿cuál es la cura para esa enfermedad espiritual? La palabra de Dios. Porque él lo hizo no solamente tocando a esta persona. Aquí ya dice, con la pasada que había una enfermedad física, dice que tocó la mano. Pero ahora, en esta enfermedad espiritual, dice que con la palabra echó fuera a los demonios. Y al mismo tiempo sanó a todos los enfermos. Es decir, que aquí están los dos tipos de enfermedades que Maribel nos estaba diciendo, de la cual ya nosotros fuimos libradas. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra del Señor, la que habló Isaías 750 años atrás, antes de que viniera el Mesías, antes de que se estuviera produciendo todo esto, donde él mismo tomó nuestras enfermedades y él mismo, Jesús de Nazaret, llevó nuestras dolencias. Y quiero referirme al versículo que Maribel leyó hace unos contados minutos en Primera de Pedro. Dice al finalizar el versículo, y por cuya herida fuiste sanado. Ni siquiera vamos a ser sanados, está en tiempo pasado. Así es. Satanás ya está vencido. No lo venciste tú, no lo venzo yo, lo vence Cristo Jesús en la cruz, a través del sacrificio de su muerte. Al haber el derramamiento de sangre, como lo hemos venido enseñando en programas atrás. Allí, él, por ese acto, nosotros fuimos. No dice, vas a ser curado, fuiste curado. Y aquí dice, fuiste sanado. Y en Isaías 53 dice, fuiste curado. Entonces, Mateo en este versículo que yo estoy leyendo, no dijo que era solamente la sanidad física. Esa sanidad fue realizada por Jesús. Pero en Isaías también no nos cabe duda de que esto hace referencia de que Cristo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Pero ¿quieres que te diga que no solamente fue por eso? ¿Sabes por qué también hace referencia a esto? ¿Y por qué tú y yo tenemos que estar contentos? O cualquier persona tiene que estar contenta. Porque en la cruz hubo un sacrificio expiatorio. Este sacrificio fue provisto por Jesús para nuestra salvación y para nuestra sanidad. Aquí tenemos dos regalos preciosos, el regalo de la salvación y el regalo de la sanidad. Así que Jesús llevó nuestras enfermedades de aquellos por cuyos pecados nosotros fuimos molidos. Y Mateo no estaba indicando de que era un ministerio de sanidad de Jesús, sino solamente también para probar que él era el Mesías del que hablaba Isaías 53, porque mire que en Mateo se hace referencia a Isaías 53. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que allí quede bien claro que el Mesías que está hablando allí, ese sacrificio vivo y santo que hubo en la cruz, se refería a Jesús de Nazaret, aquel que llevaría nuestros pecados y nuestras enfermedades, vino sobre la tierra, se hizo carne, era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y a través de todo esto, él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de nuestros pecados, nosotros vivamos a la justicia. Y nosotros, por la herida que él tuvo en su cabeza cuando fue colocada la corona de espinas, en sus manos cuando fueron colocados los clavos, en sus pies cuando fueron colocados los clavos, en su costado cuando fue traspasada la lanza,
de la cual brotó agua, pero también sangre, pero también brotó agua. Por esas heridas, nosotros seamos sanados. Aunque diga posteriormente un versículo más adelante que nosotros éramos como esas ovejas descarriadas, ahora tenemos un buen pastor, un obispo que se entregó por tu alma y por la mía. Así que no debemos de desaprovechar y no debemos de pisotear ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, muchas personas no entendían ese poder del sacrificio que Jesús estaba haciendo allí. Y estaban de pronto muy lejos de comprender el regalo que Dios nos estaba dando a ti, a mí, a Maribel, a nuestras familias, a toda la humanidad, e inclusive a esos que lo injuriaban, a esos que se burlaban de él. Así que, a pesar de que muchas personas hoy todavía no comprenden ese poder que hay en la cruz de Cristo, el poder que hay en su resurrección, porque él no se quedó muerto en la cruz. Maribel ha enfatizado esto en programas anteriores. Por eso nosotros no podemos venerar la cruz, porque él no está en la cruz. Él resucitó, él descendió a las profundidades del infierno y allí venció la muerte y resucitó al tercer día. Así que no te puedes quedar quieto, tienes que tomar los beneficios de la cruz. A través de esta enseñanza, eso es lo que nosotros te queremos motivar a que tengas la plena seguridad, como lo decía Maribel ahora, esto es para el que cree, esto es para el que tiene fe. Sin fe es imposible agradar al Señor, pero para el que cree, todo es posible. Nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. Y aunque en tu cuerpo haya enfermedades, aunque en tu cuerpo haya dolencias, aunque tú veas que nuestro cuerpo se va degradando día tras día, como lo dice la palabra del Señor, nosotros cada día nos vamos rejuveneciendo más en la palabra del Señor. Mira que hay un salmo hermosísimo que es el Salmo 103. El Salmo 103 dice, alaba alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona nuestras iniquidades, Él es el que sana nuestras dolencias, Él es el que nos corona de favores y de misericordia, Él es el que sacia de bien nuestra boca, de manera que nosotros nos rejuvenezcamos como las águilas. Los beneficios que recibimos a través del sacrificio hecho por Jesús y su resurrección son muchos. Y así como lo dijo Maribel, no solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual, la sanidad emocional, la sanidad económica, la sanidad financiera, la sanidad del alma. Así es, Isbelia. Mateo es un libro riquísimo en milagros de Jesús. Muchos de lo que relata Mateo son milagros de sanidad y liberación que Jesús hace, muchísimos. Y yo quiero mencionar en ese mismo libro de Mateo, en el capítulo 15, en el verso 29 al 31, dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Tú decías algo que aquí nos relata muchas sanidades físicas, que no son espirituales, son sanidades físicas. Ahora, ustedes dirán, sí, pero ahí Jesús estaba vivo. Jesús no había, imagínense, Jesús pudo hacer esto lo estaba haciendo él vivo, en vivo y en directo, como diríamos ahora. Él no había pasado todavía por la cruz, pero ¿sabe qué? Dice la palabra que él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que él no cambia. Jesús ahí obviamente no había pasado por la cruz, porque él siempre ha estado vivo, ¿ya? Pero la esencia de ese Jesús que estaba haciendo todas estas maravillas es la misma esencia del Jesús hoy, porque él sigue vivo. Y sabe, ahí él está, su radio de acción estaba en Israel, en Galilea, pero hoy el radio de acción de Jesús está a toda la humanidad disponible a través de la fe, a través
de su obra expiatoria en la cruz. La esencia de ese Cristo que hizo milagros, que anduvo en esta tierra, que levantó muertos, que sanó cojos, que sanó mancos, que sanó ciegos, que sanó mudos. Esa misma esencia de ese Cristo hoy sigue operando, hoy sigue viva, ¿sabe? Hoy mucho más, porque hoy tenemos lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Estamos en el periodo de mayor gracia que Dios ha podido dar a la humanidad. Y este es el momento, mis amados oyentes, que entregues tu vida a Cristo, que te hagas partícipe de este beneficio, la esencia de ese Dios vivo. A veces escuchamos las historias de Jesús o las hemos visto de pronto en televisión, de pronto no todos han tenido la oportunidad de leerla, de dedicarle el tiempo a leer uno de los evangelios donde se relata tantas maravillas y tantas obras que Jesucristo hizo. Mira, la misma Biblia dice que no alcanzarían el papel en el mundo, el papiro en ese tiempo, no alcanzaría en el mundo para escribir todo lo que Jesús hizo. ¿Sabes? Y esa esencia de Cristo está disponible hoy a tu vida y a mi vida. ¿Sabes? Antes ellos tenían que correr a donde estaba físicamente Jesús. Todo el pueblo se tenía que ir a donde Jesús estaba predicando. O sea, en este caso era junto al mar de Galilea, que es un lago, o muchas veces en la montaña, otras veces en el desierto, otras veces en la casa de Pedro, otras veces en las sinagogas. Hoy día, ¿sabes qué es a dónde tenemos que acudir? Solamente a un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que Dios jamás lo despreciará. Hoy no tienes que correr a ningún lugar. Hoy lo único que tienes es que disponer tu corazón, humillarlo delante de la presencia de Dios y clamar esa palabra, esa obra del Cristo vivo que sigue vivo y que en ese momento él estaba frente a una multitud, pero hoy en día está frente al Padre, clamando por ti y por mí, actuando como intercesor entre nosotros y el Padre. Hoy tenemos a un Cristo que está en la presencia de Dios, está en mejores condiciones que las que relata este hecho, porque ya tenemos un Cristo glorificado, ya tenemos un Cristo que padeció, ya tenemos un Cristo que fue recibido en el cielo y que lo estamos esperando. Hoy tenemos un Cristo que ya colocó el acta de la maldición de nuestros pecados en la cruz, la borró y hoy nos está brindando solamente beneficio. Amado oyente que nos ves, que nos escucha, aprópiate de esos beneficios. Corre a la presencia de Dios. Ya no tienes que correr un desierto, ahora solamente tienes que correr tu ego y postrarte humillado ante la presencia de Dios para que vengan de Él tiempos de refrigerio. Así es, Mari. Mira, muchas personas le preguntan a uno, bueno, si es verdad todo eso que usted está diciendo, entonces, ¿por qué yo estoy enferma? Es una pregunta que yo creo que no solamente me la han hecho a mí, creo que también te la han podido hacer a ti. Sí. ¿Sí? Dice, y muchas personas se preguntan si la enfermedad viene de Dios o la enfermedad no viene de Dios. Es importante que nosotros sepamos que Dios, cuando Él nos formó, cuando Él creó al hombre, Él no creó al hombre para que en su cuerpo hubiesen enfermedades. Pero nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Y a través del pecado que ellos cometieron, de desobediencia, de rebelarse contra Dios, vino la enfermedad. Y esa enfermedad es la que hoy termina con tu cuerpo y con nuestros cuerpos físicos. Pero así como creemos todo esto, también creemos que Jesús murió llevando nuestras enfermedades en la cruz. Y él allí venció la muerte, resucitando de la misma muerte. No sé qué día, María, escuchaba yo a un pastor que predicaba y él decía que a Jesús le dieron 39 latigazos en su espalda y que científicamente está comprobado por médicos y por científicos que hay 39 tipos de enfermedades principales en este mundo y de esas enfermedades ya se derriban otras enfermedades menos nocivas, pero que en general hay 39 enfermedades que acaban con la vida de un ser humano. No hay nada de coincidencia.
Jesucristo recibió 39 latigazos en su espalda. Prácticamente, él decía, uno representando cada una de estas enfermedades. Es importante que tú creas, todo lo que nos están escuchando, varón o mujer que nos estás escuchando en esta tarde, que él pagó el precio de nuestras enfermedades. El pago fue a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre, a través de esos 39 latigazos para que nosotros seamos sanados. El mismo Jesús dice en su palabra, mire lo que dice Jesús en la palabra con respecto a los enfermos. Dice Mateo 9:12. Aquí Jesús nos está diciendo que los enfermos son los que necesitan medicina. Entonces, vamos a leer del 9 al 13. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué me da a entender a mí también esto, Mari? Con base en lo que yo acabo de hablar en contados minutos, que hay que mirar de dónde proviene nuestra enfermedad. Así es. Nuestra enfermedad no necesariamente tiene que producirse por un desgaste de órganos, de tejidos, de alguno de nuestros sistemas. Aquí dice la invitación última, dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto me lleva a pensar que todo pecado trae enfermedad. Y hoy Jesús no solamente te está invitando a que creas de que a través del sacrificio que él hizo en la cruz, tus enfermedades pueden desaparecer, sino que te está invitando que si hay alguna mancha en tu vida, que si hay algún pecado en tu vida, tú procedas al arrepentimiento. Amén. Procedas a una verdadera conversión. El arrepentimiento es ir a los pies del Maestro, ir a los pies de Jesús y decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Hoy quiero ser perdonada. Hoy quiero ser lavada y limpiada de mis pecados, de mis maldades, de mis transgresiones, de mis rebeliones. Hoy quiero que con tu sangre preciosa tú me laves, me limpies, me purifiques y me santifiques. Pero no solamente basta con decírselo, sino que tienes que apartarte de ese pecado que hoy está en tu vida. Así es. Y no volver a él. Ese es el verdadero arrepentimiento. Así es, Ibelia. Somos libres. Tú y yo podemos ser libres. Y lo podemos hacer de manera nosotros. A veces, Mari, la gente cree que esto solamente puede ser a través de un pastor, a través de un ministro del Señor, a través de un sacerdote. No. Nosotros podemos ser libres, podemos hacernos una autoliberación. Así es. Lo primero que tenemos que ser libres nosotros es de la culpa. Porque toda culpa que esté cargada en nuestro corazón, toda culpa que esté cargada en nuestra alma, nos lleva a una condenación. Y esa condenación ya fue cancelada en la cruz, en el Gólgota. Ahí Jesús lo entregó todo. Entonces tú puedes llegar y tener ese acto tú individualmente, una verdadera confesión de tu pecado, una verdadera confesión de que Cristo es tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, que es el todo de nuestra vida, que es nuestro alto refugio, nuestro estandarte, nuestro baluarte, la gloria de nuestra salvación. Él es el admirable, Él es el testigo fiel y verdadero, el que nos lavó y nos limpió con su sangre preciosa. Tienes que creer que con Cristo
todos los derechos legales que tenía Satanás sobre tu vida cuando estabas en pecado con Cristo quedan totalmente abolidos. Y yo quiero referirme al libro de Colosenses. Mira lo que dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo argumento que Satanás hoy tenga contra tu vida ha sido cancelada. Las maldiciones heredadas de tu familia, lo que a veces sale de la boca de nuestros propios padres, lo que a veces sale de la boca de nosotros también para maldecir. Jesús las llevó ya toda esa maldición la llevó a la cruz. La sangre de Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. No te dejes engañar. No te dejes ahí tener una culpabilidad por siempre y para siempre. Tienes que ser libre, con la seguridad, como lo decía Maribel, con fe, porque esto es para el que cree. Y a tu corazón tiene que venir la paz, a tu corazón tiene que venir esa tranquilidad que dice Jesús en Isaías 53, versículo 5, que hemos estudiado en programas anteriores. Así es, Isbelia. Tú decías algo, a veces dice, pero bueno, ¿yo por qué estoy enferma? Es una pregunta que muchas personas se hacen. Yo sé lo que hizo Cristo, yo sé que Cristo sanó a muchos, pero ¿yo por qué estoy enferma? Y quiero poner como ejemplo, y ya con este versículo cierro, en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 16. Ya estos son hechos de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Y dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Para poner en contexto, era una persona enferma que estaba un cojo, que había sido cojo de nacimiento, y cuando llegan los apóstoles, oran por él y él se sana. Y todo el mundo se sorprende. Pero mira qué respuesta le dan los apóstoles a todas esas personas que estaban sorprendidas y anonadadas con lo que había sucedido. Dice, por la fe en el nombre de Cristo. El verso 15 dice, y mataste al autor de la vida, a Jesucristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, refiriéndose al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahí está la clave, mis queridos oyentes, la fe en Cristo Jesús. De pronto has escuchado de Jesucristo, has escuchado de su obra. Yo creo que serían muy pocas las personas que en su vida no han escuchado el nombre de Jesucristo y una cruz que relacionan a Cristo con la cruz. Todo el mundo o la gran mayoría del mundo conocen, por lo menos ha escuchado el nombre de Jesucristo y que murió en una cruz. La pregunta es, ¿cuántos lo creen? Porque es que ahí es donde está el beneficio de la sanidad. No viene porque sí, se obtiene por la fe. Por la fe que es en Jesucristo. Y aquí lo está diciendo, por la fe que es en su nombre. Le ha dado a este, le ha confirmado el primero, este cojo primero creyó en el nombre de Jesucristo. Al ver la fe, Jesucristo le confirma su nombre y a través de esa confirmación de fe, él obtiene la sanidad de todo un padecimiento de toda su vida, porque él era cojo de nacimiento. Entonces la pregunta es, ¿crees? ¿Crees en la obra de Jesucristo? ¿Crees de verdad que él resucitó de los muertos? ¿Cuántos en verdad creen que él se ha levantado,
que Él sigue vivo, que Él sigue atento a todo lo que nosotros decimos, a todo lo que nosotros le expresamos, que Él está atento a lo que en nuestro corazón hay respecto a Él. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está vigente? Como decía Isbelia, a nosotros esta palabra nos llena de promesas, de consuelo, de una cantidad de beneficios, pero que también tenemos obligaciones. Tenemos la obligación de apartarnos del pecado. Tenemos la obligación de transformar nuestra vida como a Dios le agrada que sea. Ya no podemos ser los mismos que si yo vivía en un mundo de mentiras, de engaños, de fraude. Yo no puedo seguir en eso. Si yo vivía en una vida viciada de vicios, y valga la redundancia, vivir para el placer que me causa el momento, ya yo no puedo seguir en esto, porque esto trae, como decía Isbelia, muchas, no todas, pero sí muchas de las enfermedades que padece la gente o que padecemos es a causa del pecado, porque toda obra, la maldición y la enfermedad es una maldición, no llega sin causa. Hay una razón, y muchas veces el pecado es la razón de esa enfermedad. Entonces, mis amados oyentes, es la fe en Jesucristo, la fe en su obra y la fe en la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo, es el Logos de Dios, la esencia de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, el Jesucristo, el ser de Jesucristo está plasmado en la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra. Entonces, la vida que yo no solamente tengo que creer el beneficio que me trae, yo tengo que también creer en la obligación que se me exige. Y la obligación es una vida de santidad apartada para Cristo, una vida consagrada a Él, una vida de fe en Él. E insisto, la fe no es solamente en que Él puede hacerme el milagro, es la fe en que yo tengo que cumplir ciertos requisitos para con Él. Ahora, Dios puede hacer muchos milagros, Él es soberano, puede traer a tu vida. Es más, la Biblia registra hechos en que Dios hizo el milagro de sanidad, no por la fe de la persona, sino por la fe de otro. Pero mi amado oyente, más que la sanidad, es la salvación. Amén. Otra persona puede orar por ti y tú puedes recibir sanidad, sí, pero no puedes recibir salvación si en tu corazón no está Jesucristo, si en tu corazón no lo has aceptado. ¿Y de qué sirve una vida sana en este mundo si se pierde el alma después de la esencia, mis amados, es que la obra de Cristo fue por todo, no solo por tu sanidad, más que todo por tu salvación, por mi salvación, por librar de una condenación eterna. En la medida en que yo creo esto y en lo que yo busco esa esencia de esa obra de Jesucristo, las demás cosas, dice la palabra, llegará por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás llega por añadidura. Y ahí está el secreto, que no es secreto, es verdad porque es bíblico. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará por añadidura. Y el reino de Cristo, de Dios, es Jesucristo, la esencia de Jesucristo. Jesucristo en nuestras vidas es que el reino de Dios en nosotros. Amén. Amén. No se sabe, Mari, qué enfermedad es peor, si la enfermedad física o la enfermedad del alma. Vemos muchas personas que físicamente pueden estar sanas, pero vemos en su rostro, en sus ojos, porque dicen que los ojos es la ventana de nuestro cuerpo, de nuestra alma. La amargura. Exactamente. Y nosotros vemos gente llena de tristeza, de amargura, de desprecio, de soledad, de angustia. De odio. Pero de odio, de resentimiento, de rencor, de tristeza. Gente que ha sido despreciada, gente que ha entrado en un proceso de depresión tremendo, que inclusive llegan hasta el suicidio. Hoy tenemos una esperanza. Hoy, a través de este ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, te estamos diciendo que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que todas esas heridas que tú tienes en tu corazón, Él tiene el poder para sanarlas. Él puede cambiar tu vida y puede cambiar tu llanto
en alegría, en gozo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 4, capítulo 4, versículo, voy a leer del 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y quiero terminar con lo que está diciendo Maribel. Esto no solamente se trata de que nosotros tengamos una sanidad del cuerpo, una sanidad del alma, sino que tengamos la seguridad también de que a través de Cristo Jesús y del poder del sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos la salvación para nuestras almas. Mari terminó con un versículo en el libro de Hechos y yo quiero también terminar con un versículo en el libro de Hechos. Cuando los discípulos estaban frente al Sanedrín, ante el Sanedrín, Pedro dijo estas palabras. Cuando ellos los estaban acusando, dice el versículo, vamos a leer desde el versículo, dice el título de mi Biblia, se les lleva ante el Sanedrín. Dice la palabra del Señor en Hechos 4, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces mire la respuesta tan hermosa de Pedro. Dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ese invitado especial que nosotros siempre le decimos, ven Espíritu Santo, llénanos, dirige el mensaje del plan de redención que vamos a estudiar en esta tarde. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, no sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, ¿de cuál Jesucristo? De Jesucristo de Nazaret, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el tabernáculo viviente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en su presencia sano. Este Jesús, no se nos olvide esto, ¿quién es Jesús? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. He escuchado durante todos estos programas con ahínco Maribel enfatizar, no hay ningún santo que te salve, no hay ninguna virgen que te salve. El único camino, la única verdad y la única vida está en Jesucristo, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Y no hay en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente a través de Cristo Jesús y de la mano del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios hoy sea quien te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien hoy quite y rasgue el velo en ti, para que solamente en tu caminar por esta vida y por la vida venidera tengas tus ojos colocados en Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo vivo, el que lo entregó todo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tengamos salvación
y vida eterna. En el nombre de Jesús. Así es, Isbelia. Bueno, ya se nos ha pasado una hora. Es mucho lo que hay que hablar, pero la idea de nosotros es que te quede sembrada esa semilla en tu corazón y puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón y hacerte partícipe de estos beneficios que Él en la cruz alcanzó para ti y para nosotras. Amén. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por este momento y oramos porque esta palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada a tu vida. Bendito Dios y Padre Celestial, Rey Eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias, Señor. Gracias por este espacio, gracias, Padre mío, por este tiempo. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi Rey, porque tuya es, bendito Dios. Padre, te damos gracias por cada oyente, Padre mío, al que le haya de llegar esta palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre mío, te pedimos los bendigas, Padre Celestial. Padre, si hay alguno enfermo, Padre mío, sea del alma, sea del cuerpo, sea del espíritu, te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, que traigas una sanidad integral a sus vidas, Dios. Padre, que esta palabra llegue, Padre mío, como ungüento, Padre Celestial, a sus huesos, Dios. Que llegue, Padre Celestial, Padre amado, como aceite, Padre mío, a su alma, bendito Dios, a su cuerpo, Padre Santo, sanando toda herida, sanando toda dolencia, sanando, Padre mío, toda enfermedad, Señor, porque escrito está que por tus llagas fuimos nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendecimos, Padre mío, la vida de cada uno de nuestros oyentes, Padre, de a cada uno a los que le va a llegar esta palabra, y que tu Santo Espíritu, Padre mío, dé confirmación de ella a sus corazones, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, queremos terminar como siempre este programa, esta transmisión, dándole gracias a todos, a cada uno de ustedes, los que todos los días, todos los miércoles a las 3 de la tarde se unen a esta transmisión del Ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Queremos que invites a familiares, amigos, para que ellos se continúen uniendo a estas transmisiones y sus vidas puedan ser edificadas de la mano de Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Una invitación especial, si aún no te congregas en una iglesia de sana doctrina, en la ciudad de Sincelejo, la iglesia Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, opera todos los domingos a las 4 de la tarde en uno de los salones del Hotel Panorama. Allí predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Te queremos desear una feliz resto de tarde, una feliz resto de semana y que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y siempre tenga misericordia de ti. Dios los continúe bendiciendo. Feliz tarde.